Hola, buenas tardes, estimados alumnos, estimadas alumnas. Vamos a ver hoy el tema 5, la aplicación e interpretación del derecho. Os voy a dejar junto a este vídeo, con otras ocasiones, en las redes sociales que tenéis por ahí, con las que podéis contactarme también si queréis. Os voy a dejar junto a este vídeo también otro tipo de material, como son las preguntas de este tema para realizar 40 veces, ¿vale? Sin resolver. Aquí las tenéis en este enlace. También las del 2022 sobre este tema. Tened en cuenta que ha habido cambios en este tema en otros años, pero sí os pueden servir igual para saber si os sabéis el tema o no, ¿vale? Hacerlos muchas veces, porque se repite, ¿vale? Tenéis también las preguntas de test resueltas, ¿vale? Ahí lo veis, resueltas. ¿Cuáles son las correctas? ¿Cuáles no? ¿Para qué sirve todo esto? Pues para comprobar si habéis asimilado el tema y también para quedaros con esas preguntas, ese tipo de cómo os hacen las preguntas para hacer un buen examen, ¿no? Es lo que se trata para aprobar el examen. Bueno, este tema hace un planteamiento general de la cuestión sobre lo jurídico no es algo estático, ¿vale? Entonces, la aplicación del derecho es un momento de su realización. ¿Por qué? Pues porque los esquemas abstractos están contenidos en las normas jurídicas y estos hechos abstractos pues tienen que ser ocurren hechos, están las normas, luego están los hechos que ocurren y a estos hechos se les asignan las consecuencias jurídicas de la aplicación de la norma. Por eso os pongo el asunto este del semáforo, ¿no? Pues está la norma, que es no cruces el semáforo, está el hecho, que es si te paras o no te paras, si lo cruzas en rojo, es un hecho distinto a que si te paras, ¿vale? ¿Cuál es la consecuencia de si te paras? Ninguna. Pues si te paras está en rojo, no hay consecuencias. Si te saltas al semáforo en rojo, pues hay una consecuencia jurídica, que puede ser que te sancionen si te pillan, pues te pueden aplicar la norma y tener una sanción administrativa. Bueno, hay que aclarar que el cumplimiento voluntario de la norma hace innecesaria la aplicación. Claro, está en rojo el semáforo, tú te paras, pues no tienen por qué aplicarte ninguna norma. Has cumplido voluntariamente la norma, no la has infringido y por tanto la consecuencia es ninguna. Pues bien, que este cumplimiento voluntario hace innecesario que se apliquen. Pues si se aplican, pues ¿qué tenemos? Pues sentencias, autos, escrituras, licencias, multas, otra serie de consecuencias jurídicas. Todas esas son las consecuencias jurídicas. En muchos casos, los sujetos cumplen, como en un semáforo, y no hay que intervenir ninguna autoridad ni nada, ¿vale? Bueno, la aplicación del derecho como un proceso automático. Como suele suceder en grandes conceptos jurídicos, la aplicación del derecho presenta múltiples aspectos. Un concepto inseparable de otro, lo que ayuda a definirlo como una creación, en efecto, de un concepto inseparable de otros, lo que implican y ayudan a definirlo como la creación e interpretación del derecho. Sí, bueno, pues todos los efectos. La clave de este punto de vista es que pues tenemos una visión positivista, si lo reducimos todo lo jurídico a la ley, pues bueno, pues se puede aplicar prácticamente de forma automática, ¿no? Como una simple operación lógica de subsunción de un hecho ocurrido a lo que dice la ley. Y ya está, parece sencillo, ¿verdad? Claro, subsumir es considerar algo como parte de un conjunto más o menos amplio, como un caso particular. Bueno, pues así los hechos incluidos en una norma, si coinciden con el tipo que deriva la consecuencia jurídica, pues bueno, pues se da esa concesión, denegación o sanción, según los casos, ¿no? La cuestión es que se pregunta el libro es si la ley si el derecho lo reducimos a la ley, entonces ¿qué ocurre? Que se puede aplicar automáticamente, entonces con un simple robot no aplicaríamos la ley y ya está, no necesitaríamos nada más. Pero ¿qué ocurre en la realidad? Pues bueno, desde un punto de vista lógico, esta aplicación de la ley tendría un formato de silogismo, pregunta de test, también todos son preguntas de test.
una estructura lógica a una estructura lógica, perdona, esto sería una estructura lógica que sería que un supuesto de hecho, es decir, un hecho, tiene una consecuencia jurídica. Sencillo. ¿Cuál sería la premisa mayor? Pues la premisa mayor sería el texto de la norma que vas a aplicar. Y la premisa menor sería pues que ha ocurrido un hecho o un acto, conducta u omisión. ¿Cuál sería la conclusión? La conclusión sería la consecuencia jurídica, es decir, que al hecho referido en la premisa menor le corresponde la aplicación de la premisa mayor y, por tanto, una conclusión. Ejemplo, pues el libro plantea el ejemplo del cohecho previsto en la ley, es una conducta tipificada y, pues bueno, que pues un hecho que es el cohecho, pues que un funcionario, autoridad pública, en favor, con una persona interpuesta, pues aceptara cualquier clase de retribución, promesa de realizar algo. Bueno, la cosa es que en estos casos ese es el hecho acaecido. El hecho acaecido es que ese funcionario acepta un dinero o algo de valor que le hace en el ejercicio de su cargo, pues hace algo contrario a su deber. ¿Qué ocurre? Pues que incurrirá en una pena. ¿La pena cuál sería? La consecuencia jurídica. Bueno, la pena es, pues, la de prisión de 3 a 6 años, y más la multa de 12 a 24 meses, inhabilitación especial, bueno, pues todas estas cuestiones, ¿no? ¿Qué se pretende que veáis? Pues que hay un hecho, hay una norma que contempla un tipo jurídico, un hecho tipificado, al que se le aplica, se da un hecho, acaece un hecho, y se le aplica esa consecuencia, la norma con una consecuencia jurídica. Pues bien, en apariencia, la aplicación del derecho parece automática y lógica. Se coge el caso, se subsume en un tipo penal y produce una consecuencia jurídica. Mediante la sentencia, el órgano judicial, previa decisión del jurado, pues dice el derecho, ¿no? Pues está. Dice la pena, la sanción que tiene que imponer. Pues surgen problemas, pues a veces surgen problemas, pues si hay funcionarios interinos o informes externos, sean vinculantes o no, que nos hacen dudar del carácter meramente lógico de la y automático de la aplicación del derecho. No es tan sencillo como parece, ¿eh? Hay circunstancias que pueden hacer variar los hechos, no pueden estar tan claros o nos pueden generar dudas y pues van a variar la consecuencia jurídica. El ajuste del caso particular o el ajuste de lo particular a lo general, que es la ley, no puede ser automático, concluye el libro. Esto lo pone en cursiva, o sea que es muy importante y puede caer en test, o si es que está en desarrollo, tenéis que poner esto seguro, ¿vale? Que el ajuste de lo particular, que es el caso concreto, a lo general, que es la ley, no puede ser automático, porque si no habría un robot en lugar de un juez. Lo que nos lleva a ampliar la perspectiva y hablar de interpretación. El juez lo que hace es interpretar la ley para adecuarla al caso concreto o a lo particular. Pues bien, la interpretación del derecho y su problemática. Pregunta que cayó en febrero de 2022, el año pasado. Pues bien, la interpretación jurídica es una actividad intelectual que consiste en indagar, desentrañar, aclarar el significado de las normas, con el fin de aplicarlas al caso concreto. Por tanto, concurren dos elementos. El objeto, que son lo que hay que interpretar, ¿no? Que son las normas. O sea, en el proceso de interpretación hay dos elementos esenciales. El objeto que hay que interpretar, que es la norma, y el sujeto que efectúa la interpretación. Aquí no confundáis lo que hemos visto hasta ahora de la norma, el hecho, lo particular, lo general y la consecuencia jurídica. Eso ya lo hemos visto, ¿vale? Eso es la estructura de la estructura lógica de la aplicación de las normas, ¿vale? Ahora tienes que diferenciar, cambiar el chip y hablar de interpretación. En esta pregunta se habla de interpretación y, por tanto, lo que se interpreta, ¿qué es? ¿Cuál es el objeto de la interpretación? Las normas. ¿Cuál es el sujeto de la interpretación? Pues el que interpreta, ¿vale? El intérprete. ¿Cuál es el intérprete?
el operador jurídico, pues, que puede ser un juez, que puede ser pues, un notario, pues alguien que interpreta. El operador jurídico lo llama, es el juez. Y el objeto, las normas. También puede ser objeto de tesis. Hay operadores jurídicos cuya interpretación está especialmente cualificada por su condición institucional, por ejemplo, los jueces, cuando interpretan el derecho para llevar a cabo su actividad jurisdiccional, o los funcionarios cuando dictan actos o informan actos administrativos. En general, las normas escritas, por ello la interpretación de textos escritos, en general son normas escritas, Por lo tanto, al ser normas escritas, la interpretación está, pues, la dificultad está en el modo en que lo han redactado. Claro, uno de los problemas es el modo en que lo han redactado. Uno de los problemas. Por ello se enfrenta a varios problemas en esta parte de la redacción. En la redacción, pues, ¿qué problemas puede haber? La vaguedad, la indeterminación, o al revés, el carácter técnico y excesivamente especializado, o que es inabarcable, la pluralidad, la diversidad de casos. Todo esto son complejidades que dificultan la interpretación. Bueno, planteamos una visión compleja de lo jurídico. Pues bien, no hay mayor simplificación que la presentación positivista, ingenua, de que la aplicación de que es algo mecánico en la vida social. Pues no, en la mayoría de los casos hay una necesidad de armonizar la generalidad de la norma a la particularidad del caso, porque no admite una respuesta automática y clara. Podemos negar o aceptar esta evidencia, pero no cambiará la situación. Es decir, la norma se aplica a un caso concreto, pero claro, el caso concreto, la norma no puede contemplar todos los casos concretos, porque la norma es un concepto estático, mientras que la realidad que vivimos es absolutamente cambiante. Todos los días cambia la realidad. No hay dos hechos exactamente iguales. No hay dos atropellos de coche exactamente iguales. No hay dos robos exactamente iguales. Y no hay dos cosas como no hay dos personas iguales. ¿Vale? Pero claro, la ley sí que es una y redactada en un momento concreto. Pero la vida va y las personas vamos evolucionando, vamos cambiando. Nuestra realidad es absolutamente cambiante. Simplemente imaginaros, hace 15 años o hace 10 años, bueno, sí, 15 años, no había redes sociales. Los móviles no se utilizaban como ahora. Vivíamos una realidad absolutamente distinta a la de la actualidad. Bueno, no se puede plantear, y concluye así el autor, una aplicación automática de la norma. Porque la norma, es cierto que la norma tiene una textura abierta, dice Hart, un autor que tenemos que aprender, porque puede caer en test, como que hay muchas veces Kelsen. La norma tiene una textura abierta, decía Hart, son un marco abierto a varias posibilidades de solución, dice Kelsen, todas ellas lógicas. ¿Qué significa esto? Pues que la norma, en definitiva, debe tener esa flexibilidad suficiente para poder abarcar todos los supuestos. Y si no, pues para eso están los sistemas, para colmar esas lagunas, ¿no? O esas contradicciones. Pero en cualquier caso, son características generales de la norma, pues que es una textura abierta y que es un marco abierto a varias posibilidades de solución. Pero algunas más prudentes y sensatas o justas que otras, claro. Si esto es así, de modo general, tanto cuanto más las normas incluyen cláusulas como las tradicionales. Sí, bueno, esto es así, ¿por qué? Pues porque a veces se incluyen cláusulas que no tienen una definición clara o que no tienen unos conceptos excesivamente claros, ¿vale? Por ejemplo, cuando la ley dice, hay que observar la diligencia de un padre de familia. Pero ¿cuál es la diligencia de un buen padre de familia? ¿Dónde está el código del padre de familia diligente? Pues no está en ningún sitio. El bien y el mal del padre diligente, pues no se sabe.
Es un concepto abstracto, tradicional. O no ir en contra de la moral y las buenas costumbres. ¿Dónde está el listado de buenas costumbres? ¿Dónde está el listado de las cosas que moralmente son aceptables? Pues no lo hay, son cuestiones abstractas, cuyo sentido no es ni mucho menos evidente. Entonces, ¿qué pasa? Pues que tiene que ser interpretado. Aquí tenéis otros apuntes sobre Kelsen, pues que fue positivista, obviamente, que decía que el ordenamiento jurídico debe ser entendido como un todo unitario y escalenado, regido por un principio jerárquico. Claro, esto te permite aplicar los sistemas de solución de las lagunas y las antinomias, claro, porque es a ser escalonado y jerárquico. Bueno, pero esto no quiere decir que la tarea del operador jurídico que se enfrenta a una norma se disuelva en la pura voluntad del juez. O sea, esto realmente no es solo la voluntad del juez. De crear, supliendo a la norma por su indeterminación, como mantenían algunas posturas filosófico-jurídicas, partidarias de la creación judicial del derecho. La aplicación del derecho no es tarea de autómatas ni un contenido de seres plenamente libres, o sea, ni un extremo ni otro. Carece de sentido plantear esa falsa disyuntiva entre el tenor literal y la voluntad del intérprete. Pues bien, frente a la concepción positivista logicista en la que hacen bascular el proceso interpretativo sobre la norma, y sostiene que no hay sino una aplicación del derecho preexistente al caso de la vida real. Esta postura sí que hace aplicación casi automática de reglas lógicas, ¿vale? También está frente a la percepción voluntarista logicista, que se centra dicho proceso en que el operador jurídico pues, es libre de, sin necesidad de someterse a norma alguna que lo condicione. Pues aquí tenemos los dos extremos. Pues bueno, con esos dos extremos, pues bueno, también hay otra que se rompe así la tradicional división entre la libre creación del legislador y la mera aplicación para integrarlas en un proceso, en un todo inseparable, donde no hay operaciones separadas, sino momentos distintos de un proceso. La interpretación de la norma, donde el intérprete determina el significado en un caso concreto. ¿Vale? Esto supone que el intérprete ha de enfrentarse a un texto legal en una suerte de diálogo con él. Como decía Lawrence, haciéndolo hablar, expresión que cayó en Tess, y contraposición con esa hacerla hablar del texto o no. Nos decía Montesquieu que el juez tiene un papel simple y de pasiva aplicación del texto. ¿Qué dice Montesquieu? Pues que al final que los jueces de la nación pues no son otra cosa que los labios que pronuncian las palabras de la ley. Por tanto, tampoco es el Lawrence haciéndolo hablar, pues es un poco más pues sobre la voluntad del intérprete, y Montesquieu pues es más taxativo frente a en la idea de que no tiene que haber tal interpretación, sino que tiene que haber interpretación, pero al fin y al cabo las palabras de la ley. Y como un texto es algo estático, fijo, lo que decíamos antes, resulta forzoso buscar un ámbito más amplio. La precomprensión hace referencia, esto puede ser de Tess perfectamente, que es la precomprensión, pues hace referencia a un conjunto de creencias, valores comunes al texto y a su intérprete. ¿Qué supone esto? Pues insertar uno a otro en la tradición cultural común, que le da sentido y ayuda a realizar la tarea interpretativa. ¿Qué significa esto? Pues significa esto pues que previamente a comprender lo que dice la ley, hay un conjunto de creencias y valores comunes al texto, al espíritu del texto, lo que quiere decir, y una tradición cultural que rodea la norma que nos ayudaría a darle sentido, ¿no? Si tenemos esa precomprensión
del conjunto de creencias y valores que rodean el texto de esa norma. Este es el propósito de los llamados criterios hermenéuticos. ¿Qué significan criterios hermenéuticos? Pues bueno, la hermenéutica es el arte o la teoría de interpretar los textos. ¿Dónde están estos criterios hermenéuticos de interpretar los textos? Porque al fin y al cabo son textos, ¿vale? Pues el artículo 3.1, que os tendréis que aprender de memoria, porque este tema lo requiere, nos dice: ¿dónde están los criterios interpretativos legales? Porque podemos hacer muchos criterios interpretativos, pero los criterios interpretativos legales son aquellos que recoge una norma. En España, en nuestro caso, esos criterios interpretativos están en el artículo 3.1 del Código. Y nos dice que las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos, y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquellos. Es decir, ¿la norma tiene que tener en cuenta la realidad social del tiempo en que van a aplicarse? Pues sí, según esto sí. El juez debe tener en cuenta la realidad social del tiempo en que tiene que ser aplicado, el sentido de sus palabras, la relación con los antecedentes históricos, legislativos y sí, el tiempo en que han de ser aplicados, atendiendo al espíritu y a la finalidad de aquellos. Bueno, vamos a ver este artículo por separado, porque de este artículo salen o derivan los métodos de interpretación del derecho. Pregunta, pues, de desarrollo y de test y de todo. O sea, se ha caído muchísimas veces. Podéis estudiarlo para test, para desarrollo, como queráis, porque es que ha caído muchísimas veces y va a volver a caer. Métodos de interpretación de derecho. Los métodos que no tenéis que confundir con los tipos. Una cosa son los métodos de interpretación y otra cosa son los tipos de interpretación. Vamos a ver ahora mismo los métodos, no los tipos, los métodos. Y aquí tenemos que estos métodos, ¿qué hacen? Pues reducen la complejidad de la actividad interpretativa, porque si los aplico, reduzco la dificultad. El artículo 3.1 del Código Civil, ¿qué nos dice? Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras. Vale, el método literal. En relación con el contexto. Sí, seguimos con el literal. Los antecedentes históricos y legislativos. Pues ven, y ese es el método histórico. La realidad del tiempo. Pues bueno, este es el que falta. Este método faltaría explicarlo o desarrollarlo, ¿no? El espíritu y la finalidad, que sería ese método teleológico, y luego pues el valorativo, ¿no? Vamos a verlos uno por uno. Pues bien, el método literal. Análisis y comprensión y significado lingüístico del texto normativo, según el sentido propio de las palabras. Pero para esto, para saber el sentido propio de las palabras, hay que combinar dos cosas. ¿Qué cosas? El análisis sistemático, por un lado, el análisis semántico, que he leído mal, el análisis, que me he leído la línea de abajo, el análisis semántico. ¿Qué es el análisis semántico? Pues el sentido de las palabras, el significado convencional o técnico, si se ha utilizado el técnico. Y luego el pragmático. ¿Cuál es el pragmático? Pues el que le otorgan los que hablan, los hablantes, el pragmático, el práctico, los que practican el idioma, cómo, qué valor, qué sentido tiene para los que cómo se aplica, cómo se lleva a la realidad en la práctica, ¿vale? Es decir, por un lado, el análisis
El método literal se refiere al sentido propio de las palabras y combina el análisis semántico, pregunta semántico, esta vez bien, que esto ha caído en junio de 2022, es decir, su significado convencional o técnico, y el pragmático, el que le otorgan los que lo hablan, los que lo practican, ¿vale? Bueno, pues estas son las dos, el método literal. El método sistemático, pues consiste en interpretar las normas en relación con otras de su ámbito, con el fin de precisar el alcance de aplicarlas, atendiendo fundamentalmente al espíritu. El espíritu del sistema, decía Bobbio. ¿Para qué? Para concordar y complementar las normas. ¿Cómo puedo explicar con palabras sencillas el método sistemático? Vale, pues estamos en un sistema jurídico, un conjunto de normas. España tiene un sistema jurídico, un conjunto de normas de distinto rango que conforman su sistema jurídico. Vale, ¿qué ocurre? Pues que el método sistemático es interpretar las normas en relación con otras de ese sistema. Y entonces, interpretándolas en relación a las demás normas de ese sistema de normas, puedo llegar a entender el espíritu y el sentido de esa norma, al relacionarlo con otras de su mismo sistema o ámbito. Bueno, espero que os haya claro. Si no, me ponéis un comentario ahí y os lo aclaro más. El método histórico, ¿en qué consiste? Pues en interpretar las normas según su origen, según su historia, teniendo en cuenta los antecedentes históricos y legislativos, atendiendo a la voluntad del legislador, voluntas legatoris, atendiendo a los antecedentes históricos y legislativos. Pues bueno, teniendo en cuenta eso, pues antecedentes históricos y legislativos. Método teleológico. La teleología, recordar, pues era lo que aplicaba Aristóteles, la finalidad que trataba de averiguar la finalidad de las cosas. Pues bueno, el método teleológico pues tiene que llevarnos a hablar de la finalidad, ¿no? Del fin, el fin de las cosas, ¿no? Interpretar los fines objetivos que persigue la norma. La voluntas legis. Todo puede ser de tes, hasta estos latinajos o brocardos. Atendiendo fundamentalmente al espíritu y la finalidad. Aquí te mezclan estos dos, pero bueno, más bien la finalidad. O sea, aquí, pues, quiero decir que del método teleológico ha hablado de la finalidad, del espíritu sistemático. El artículo 3.1, por no tacharlo del todo, pues hay que atender fundamentalmente en el teológico a la finalidad. Bueno, y el método valorativo es el que hay que interpretar según los valores jurídicos en que se fundamenta. ¿Cuáles son los valores jurídicos? Pues bueno, en nuestra Constitución, pues son justicia, libertad, igualdad, pluralismo jurídico, otros del artículo 9.3, la seguridad jurídica, la legalidad, pues otra serie de valores jurídicos de interpretación. Este método valorativo, ¿dónde se refleja en el artículo 3? Pues bueno, esto de los valores jurídicos pues no está muy claro tampoco, ¿vale? ¿Y dónde está y la realidad social del tiempo en que han sido aplicadas? Pues ¿qué método sería? Pues tampoco está demasiado definido o encajable en alguno de ellos. No sé, pues sería un método de actualización, ¿no? Pues de llevar la norma, la interpretación de la norma al tiempo social en que será aplicada, al momento actual. Bueno, pues aquí tenéis estos 5 que son los que ustedes tenéis que aprender. Bueno, algunos opinan que estos métodos han de aplicarse en el orden que hemos expuesto. Sin embargo, tal orden no es jerárquico. El intérprete ha de manejarlos de forma concurrente, empleando unos u otros en atención a las particularidades y relevancia del caso concreto. Tales métodos son complementarios.
ese principio de complementariedad, dice el autor del libro, pues hay que tener en cuenta también para test. El principio de complementariedad es de los métodos de interpretación. ¿Vale? Los métodos de interpretación son complementarios. Pregunta de test. Ya hemos visto los métodos, ¿vale? Y ahora vamos a ver los tipos. Si os ponen en desarrollo los métodos y ponéis los tipos, suspenderéis, ¿vale? Suspenderéis por muy bien que estén los tipos o por muy bien que estén los métodos. Tenéis que saber cuándo son métodos, hablar de los métodos, del 3.1 y de los métodos. Y cuando sean los tipos, tenéis que hablar de los tipos, ¿vale? Bueno, tipos de interpretación. Ha caído muchas veces en desarrollo. Pues bueno, aquí tenemos los planteamientos más importantes. En razón de la fuerza vinculante de la interpretación. Pues bueno, ¿cuál es? Según la fuerza vinculante, ¿cómo puede ser la interpretación? Pues puede ser privada o puede ser pública. La privada, ¿quién la hace? Pues los operadores jurídicos que no tienen autoridad o los que no son públicos, los que no tienen autoridad para imponerlos. Ejemplo, los particulares, los abogados. ¿Por qué son importantes los ejemplos? Porque os van a caer los ejemplos de test. Os va a decir, la interpretación de un abogado es pública o privada. Eso es muy sencillo, ¿no? Vale, pues privada. La interpretación pública corresponde a los órganos uni o pluripersonales que tienen competencia para imponer como obligatoria su interpretación, siendo la última finalmente la que prevalece, puesto que son actos de la administración, que puede ser la administración, actos administrativos o actos judiciales, ¿vale? Ambos son recurribles en la vía judicial, ¿vale? Pero bueno, en la pública podéis distinguir dos tipos de interpretación pública, la administrativa y la judicial, ¿vale? Ahí tenéis una doble clasificación. Por razón del intérprete, todo esto ha caído en test todos los años, ¿vale? No uno ni dos, todos los años. Por razón del intérprete, pues ¿cuáles tenemos? La auténtica, la judicial, la cautelar y la doctrinal. 4. La auténtica, pues el que hace el autor, ¿vale? El órgano autor. ¿Quién es el más? ¿Cómo me lo aprendo? Pues bueno, ¿cuál es el que mejor? ¿Cuál es ¿Quién hace la mejor interpretación más auténtica de una canción de Alejandro Sanz? Pues Alejandro Sanz, ¿no? Claro, el autor, ¿vale? El autor es el que hace la interpretación más auténtica de su propia norma, de su propia canción, ¿no? La interpretación judicial es la que realizan los órganos judiciales. La importancia, pues toda interpretación realizada por el órgano del Estado también está sometida. ¿Por qué es importante la interpretación judicial que realizan los órganos jurisdiccionales? Pues es la más importante porque la realiza un órgano del Estado que también está sometido a un control judicial. Bueno, vamos a ver. Como poder judicial se refiere al Estado, es decir, el poder judicial. El poder judicial, uno de los tres poderes, pues el poder judicial. Luego tenemos la interpretación cautelar, que según Díaz Picazo, un eminente catedrático, pues es la que realizan los operadores jurídicos que cumplen una función de asesoramiento a los particulares, que puede ser también en el ejercicio de una función pública, como los notarios, pregunta de septiembre de 2022, o los registradores, o privada, como los abogados y los gestores. Es decir, la cautelar también se divide en pública y privada. La cautelar, pues es la que hacen pues, los notarios, la función en la pública, y privada, los abogados y gestores. ¿Por qué es cautelar? ¿Por qué se llama cautelar? Es cautelar porque evitan que los conflictos lleguen a los tribunales. Si yo llego a un acuerdo notarial con mi mujer para, pues en una separación o un divorcio, en una distribución
de los bienes o de lo que queráis, pues se lo llevaremos al juez como que se ha hecho de mutuo acuerdo y evitamos un conflicto. No es lo mismo un divorcio de mutuo acuerdo pues, que un divorcio contencioso, ¿no? No. La interpretación doctrinal es la que realizan los teóricos del derecho en su función docente o investigadora, los catedráticos, los profesores. Es doctrinal. ¿Por qué? Porque es teórica del derecho en el ejercicio de una función docente o investigadora, cualquiera de las dos. No es vinculante, pero es importante porque tiene cierto prestigio intelectual. En razón del resultado, tendremos la interpretación extensiva o restrictiva. La interpretación extensiva es la que amplía el alcance de la norma a supuestos no comprendidos en el tenor literal. Se da dentro del sentido, se da cuando el intérprete entiende que estos supuestos entran en el sentido perceptor, en la ratio legis de la norma, pese a que no están incluidos expresamente, es decir, extendemos el sentido de la norma a otros supuestos que literalmente no están. ¿Qué pasa? Esto es un sistema de cubrir las lagunas. Esto permite resolver supuestos de lagunas legales, como veremos en otros temas. Otra interpretación según el resultado. ¿Por qué el resultado? Porque te da una posibilidad de resultado. La interpretación restrictiva es la que se limita el ámbito de aplicación de la norma a ciertos casos, quedando excluidos la interpretación que se realiza en la estricta literalidad. La literalidad, por eso os pongo los jugadores de futbolín, que no se mueven de la barra, ¿no? Por sistema deberán ser interpretadas de modo restrictivo las normas que limitan derechos o sanciones. El caso más evidente es el de las normas penales, que no pueden ser interpretadas de forma extensiva o análoga, o sea, sino que es restrictiva. Pues aquí tenemos dos tipos de interpretación relacionadas con el resultado. El resultado es que extiendo la ley a otros supuestos no contemplados literalmente, o el resultado es que restrinjo y limito el resultado, pues se llaman de resultado. En el primer caso de extensiva, el resultado es que lo aplico a más supuestos. Y el resultado de la restrictiva es que no me muevo de la literalidad. ¿Y cuándo se aplica esto? El caso más evidente de este tipo de interpretación, ¿cuál es? Las normas penales. El tipo delictivo de las normas penales no se puede extender, no se puede aplicar la analogía ni la interpretación extensiva a otros casos. O está en el tipo delictivo penal, en el tipo penal concreto, literal, o si no, no está en el tipo. No se puede interpretar extensivamente, sino restrictivo. ¿Por qué? Porque se trata de normas penales, de normas que sancionan, que penan, ¿vale? Que, pues bueno, pues sancionan con una pena. Pues bueno, ¿cómo me estudio los tipos de interpretación? Pues yo os recomiendo y os facilito este esquema, ¿vale? Ojo, este esquema no es el de los métodos, no, haceros vosotros el de los métodos, ¿vale? Yo os regalo el de los tipos de interpretación, pregunta de examen. ¿Que puede caer los métodos? Sí, en test, en desarrollo, todo, puede caer, claro. Pero yo os facilito los tipos de interpretación. ¿En razón a qué? A la fuerza vinculante, a la razón del intérprete o al resultado. Por la fuerza vinculante, la privada, que es por operadores
por operadores, no por autoridad, aquí poneros los ejemplos. Aquí poneros abogados, notarios, también, os apuntáis. Esa es una interpretación en la razón a la fuerza vinculante privada. Bueno, notarios, no sé si no es tanto, serían más público, puede ser. Miramos. Podemos mirar aquí, a ver si él lo mete o no lo mete. Eso es, los abogados solamente. Y ya está, no. Los notarios los incluye, y por eso tan importante lo de los ejemplos, en la interpretación cautelar. Sí, solamente, entonces no os va a liar con otra cosa, ¿eh? Entonces, aquí serían solo los abogados y los particulares. Esto no. ¿Vale? Eso no sé. Vamos a borrarlo para que no. Vale. Solo los abogados serían los abogados, ¿vale? Y pues abogados y particulares. Interpretación pública, pues órganos unipersonales o pluripersonales, es decir, jueces o tribunales, con competencia para imponer. ¿Qué pueden ser? ¿Cómo pueden ser estos operadores? Pues pueden ser, esta interpretación puede ser la administrativa, que la harían los técnicos administrativos, autoridades administrativas, y la judicial. En razón al intérprete, pues aquí tenemos la auténtica, que es la que hace el autor, la judicial, que es la que hace el órgano, la cautelar, que la hace el asesor, y la doctrina. Ahora bien, también poner los ejemplos en este tipo de interpretaciones. Solo tienes que rellenar los ejemplos como ejercicio para clase, ¿vale? Entonces, ¿por qué son importantes los ejemplos? Pues porque en la cautelar tenemos la pública, notarios, y la privada, abogados, ¿vale? En la cautelar tenemos privada, pública y privada. Aquí teníamos los abogados y aquí los notarios. Es que los ejemplos han caído en test, entonces hay que apuntar los ejemplos, que es muy importante. En razón al resultado, pues la extensiva, que resuelve lagunas más allá de lo literal, extiende la norma más allá de lo literal, y la restrictiva, pues que se queda en el literal. ¿Cuál es el ejemplo de la restrictiva? Las normas penales, que no permiten ni aplicar la extensiva, ni permiten la analogía, aplicar porque sean parecidos o análogos, ¿vale? Y bueno, y con esto pues ya hemos terminado el tema 5. El tema 5 era el último de los temas que vamos a ver de este primer parcial. Entonces diréis, bueno, pues ya hemos terminado. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo que tenemos que hacer desde ahora hasta enero, que será el examen, es darle vueltas a estos 5 temas otra vez. Así que el próximo día volveremos con el tema 1, luego con el tema 2, luego con el tema 3, luego con el tema 4, 5. Y luego os haré un mega resumen o haremos preguntas de desarrollo, haremos cosas que os sirvan para estudiar. Pero tenéis que darle más vueltas vosotros. Y si no, conmigo también, haremos más vueltas. ¿Qué tenéis que hacer? Me repaso el tema y me hago las preguntas de test 40 veces. Identifico las preguntas de desarrollo. Me hago esquemas en el caso de las de desarrollo. En el caso de las preguntas de test, pues las hago muchas veces, las corrijo, las corrijo. Si puedo corregir cada pregunta en el momento, me pongo los 2 folios, me imprimo las 2, ¿vale? Las que tengo para hacer y las para corregir. La hago y la corrijo en el momento. ¿Por qué? Porque si pasa el tiempo, si pasan 20 preguntas, cuando vaya a corregir se me ha olvidado. Tengo que recordar cuál es la pregunta, la respuesta correcta. Y para eso tengo que corregirlo en el momento. ¿Vale? Bueno, pues intentar hacerlo así. Muchas gracias. Gracias por estar ahí. Gracias por seguirme. Gracias por darle a me gusta a este vídeo. Gracias por dejar vuestro comentario si os ha gustado o si tenéis alguna duda. Y nos vemos en la próxima clase y que volverá a ser el tema 1 donde lo repasaremos. Haremos alguna cosa más para entretenernos y seguiremos con esto, ¿vale? Gracias y hasta la próxima.
Chao, chao. Adiós.